Bueno, hola amigos, mi nombre es Rodrigo Mendoza, empiezo este canal de YouTube y lo que pretendo es conseguir más seguridad eléctrica, ¿no? Que todos podamos tener conocimientos, digamos, que impidan que hayan muertes tanto de animales, personas y también evitar destrucción de bienes, ¿no? Puede ser desde una casa, de un artefacto eléctrico, lo que les ocurra, ¿no? Pero bueno, soy técnico electricista y sigo siempre en formación, trato de informarme y formarme también con capacitaciones, seminarios, webinars, ya sean pagos o sean públicos, que de hecho, bueno, David Ezequiel Palavecino, a quien le mando un abrazo. eh, y les sugiero que sigan su canal, que es David Ezequiel Palavecino, donde ahí, bueno, él es terrible todo lo que sabe, no es profesor en física y además es técnico electricista y bueno, no sé si también ingeniero, eso desconozco, pero tiene unas capacitaciones muy buenas también, después voy a dejar links. Eh, y bueno, tratamos siempre de bregar por la seguridad eléctrica, ¿no? Y bueno, yo desde lo poco más o menos que sé, todo lo que voy a brindar yo va a ser cosas bien verificadas, no voy a dar información, digamos, a medias o información mediocre. eh, digamos, siempre sigo capacitándome y bueno, y ojalá todos siempre sigamos capacitándonos, ¿no? Porque hay muchísimas cosas. Pero bueno, trato de dar, bueno, vamos a empezar más o menos desde cero con eh, lo que es tableros, ¿no? Cómo se conforma un tablero de una casa. Eh, parece que es algo por ahí fácil, pero en realidad no es que sea difícil, sino que hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia, por eso eh, lo que primero tenemos que conocer, ¿qué es? Bueno, es la AEA, la Asociación Electrotécnica Argentina, tiene una serie de reglamentaciones, ¿no? Que debemos conocer sí o sí si queremos ser técnicos, matriculados o no. Yo no soy matriculado, pero no importa, uno tiene que siempre hacer todas las prácticas que sean buenas prácticas eléctricas y con una muy buena seguridad, que una instalación eléctrica sea segura, duradera y por último estética. Eso está lo último, no importa. Obviamente que los clientes quieren hacer cosas a veces estéticamente bien, pero que están reglamentariamente mal o muy mal. Entonces, bueno, ahí uno tendría que decir, bueno, te sugiero, mira, esto no se puede, por más que estéticamente no te guste, pero es lo que se debe hacer por esta y por esta circunstancia, ¿no? Así que bueno, hay miles de circunstancias que cuando uno quiere cumplir con la reglamentación tiene que tener bien leída, consultar, asistirse también con colegas. Así que bueno, para no dar más vueltas, vamos a ver lo que son los tableros. Bien, un tablero monofásico, ¿no? De una vivienda unifamiliar, digamos, donde puede haber una persona, dos, una familia, un matrimonio. eh, Consiste de, bueno, un tablero monofásico, o pueden ser varios, pero vamos a suponer que en este caso tenemos una vivienda con un medidor monofásico. Entonces, bueno, va a tener también un tablero monofásico. Bien, vamos a ver un poco cuáles son, digamos, los accesorios principales, ¿no? ¿Cuál es el corazón de la instalación eléctrica? Bueno, el corazón sería las termomagnéticas y el interruptor diferencial, mal llamado disyuntor, como dice David Palavecino, claro, porque disyuntor viene de desconectar, y en realidad las térmicas también cumplen esa función de seccionar, es decir, de desconectar. Lo que en realidad hace un diferencial, bien llamado diferencial, es, em, digamos, estar todo el tiempo sensando la corriente que entra y sale de todo el circuito, o por lo menos de ese circuito seccional, y va a disparar, va a provocar un disparo de, de lo que es este,
adentro tiene una bobina y tiene un electroimán que cuando hay una diferencia de corriente, ¿no? Por eso es diferencial, va a interrumpir el paso de la corriente, ¿no? Bien, vamos a ver un poco más. ¿Qué hay que tener en cuenta en el caso del interruptor diferencial, ¿no? Que es este? Bueno, siempre tiene que estar, vamos a decir, en sanguchito. Bueno, voy a tratar de no hablar tan técnicamente. Una porque no tengo tanto vocabulario técnico y otra porque, bueno, la gente entiende también con, bueno, para hacerme entender bien, ¿no? Pero sí que hay que por ahí llamarle diferencial, porque en realidad disyuntor, como ya dije, es algo que alude a lo que es una desconexión. Y eso no nos dice nada en realidad. Entonces, bueno, ¿qué es un termomagnético? Bien, un termomagnético cumple la función de proteger a los cables, ya sea por sobrecarga, ¿no? O por cortocircuitos. Entonces, bueno, ¿qué es una sobrecarga? Ya puede ser por sobretensiones, ¿no? Transitorias o permanentes, o pueden ser subtensiones también, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, tengamos menos de 220 volts, bueno, puede actuar este dispositivo porque al haber menos de 220, por ejemplo, no sé, 100 volts, pueden haber sobrecalentamientos. Entonces, claro, ese sobrecalentamiento va a generar una temperatura elevada, con lo cual va a actuar la parte térmica del dispositivo. Por eso se llama termomagnético. Bueno, la parte térmica, el cual tiene un bimetálico, que es un metal que se dobla con la temperatura elevada, va a ser un disparo, ¿no? Pero también tenemos una parte magnética, donde tenemos una bobina que provoca un disparo, pero el disparo magnético se produce cuando tenemos muchísimo amperaje, ¿no? Cuando tenemos un cortocircuito. Ahí es cuando se va a disparar. Digamos, nunca va a haber una sobrecarga tan elevada que haga accionar lo magnético porque va a actuar antes lo térmico, ¿no? Es más, vamos a ver acá un acercamiento. Tenemos la parte... Bien, acá por ejemplo esta térmica está preparada para, digamos, tener en servicio permanente 63 amperes, ¿no? Cuando se empiezan a superar esos 63 amperes, va a haber una curva de disparo térmica que nos va a hacer disparar el dispositivo. Por ejemplo, si es 3 veces o 5 veces la intensidad nominal, sería, bueno, 63 por 5. Ahí va a actuar a los, no sé, 20 minutos, X cantidad de tiempo. Eso va a depender de las curvas y da para otra charla, ¿no? Pero bueno, lo importante es que generalmente la térmica general se le llama, que es la que corta a toda la casa, ¿no? Es la térmica que va atrás del pilar inmediatamente. En el caso de, por ejemplo, en La Plata, tiene que estar a menos de 1 metro del medidor. En otros lados de la provincia se permite hasta 2 metros, ¿no? Bien, esta es de 63 amperes, ¿no? La letra C nos indica la curva, el tipo de curva. Digamos, sería el tipo de sensibilidad que tiene esa curva. Hay curva D, hay curva B, cual la B sería menos sensible, la D es más sensible. Bien. Luego tenemos también acá otra que es de curva C, pero es de 10 amperes, ¿no? Es decir que va a soportar menos corriente. O mejor dicho, va a actuar a partir de los 10 amperes, va a empezar a actuar lo que es el dispositivo térmico. Y acá tenemos otra que es de 16 amperes, ¿no? Con lo cual, bueno, a partir de los 16 amperes hay convenciones ya internacionales en las cuales máximo a las 3 horas tiene que actuar este dispositivo cuando ya se supera esta intensidad, ¿no? Pero, como les digo, si ya supera, por ejemplo, en esta térmica de 16 van ya circulando, por ejemplo, 32 amperes, que ya sería el doble, a las X cantidad de minutos tiene que actuar el dispositivo térmico. Ahora, si es un cortocircuito,
van a haber, estamos hablando de 1000 amperes o más, ¿no? O sea, miles de amperes, donde va a actuar instantáneamente, no va a pasar ni un segundo. Estamos hablando de milisegundos, donde va a actuar la parte magnética. Ahora, cuando es una sobrecarga, que es que estamos enchufando cosas de más, vamos a decir así, bueno, ya se pasa de 16 amperes, por ejemplo, 20 amperes, bueno, media hora, 40 minutos, dependiendo de la curva, va a actuar el dispositivo. Bien, ahora tenemos el disyuntor. El disyuntor lo que hace es proteger a las personas. Es decir, cuando hay una corriente de falla. Las corrientes de falla son aquellas que se derivan a tierra, ¿no? Es decir, cuando yo toco, tengo un contacto directo o indirecto con la tensión, por mi cuerpo van a circular determinada cantidad de amperes. Y en el caso de este disyuntor, a los 30 mA, acá vemos, no sé si leen, esa es la densidad diferencial, ¿no? Por la cual va a cortar. Ya si van más de 30 mA, va a actuar al instante el dispositivo. Por eso este dispositivo protege a las personas. Cuando uno toca una chapa bajo tensión o un cable directamente, bueno, este dispositivo tiene que actuar al instante, ¿no? Estamos hablando de milisegundos, 100 milisegundos, 300 milisegundos. Pero bueno, protege a las personas, no a los cables, ¿no? Las térmicas protegen a los cables para que no se derritan. Con lo cual puede suceder si uno no hace bien la instalación eléctrica también. Porque uno dice, no, bueno, las térmicas protegen a los cables. Sí, pero si uno tiene mal dimensionados las térmicas con respecto a los cables, se van a quemar los cables, ¿no? Por ejemplo, un cable de 1,5 milímetros soporta hasta 15 amperes. Entonces, nunca voy a tener que poner una térmica mayor de 15 amperes para un cable de 1,5 milímetros, ¿no? Ahora el cable de 2,5 milímetros soporta hasta 21 amperes. Eso, bueno, también tenemos que leer la AEA. En la AEA 770, también la 771. Todo esto está bien, digamos, bien determinado cómo se procede para las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa importante, hay que proteger al diferencial. Bueno, ¿cómo vamos a protegerlo? Y tiene que estar en sanguchito, ¿no? Como está diciendo así a lo gaucho, ¿no? Tiene que estar en sanguchito, es decir, tiene que haber antes de este diferencial una térmica que sea de una intensidad nominal igual o menor al disyuntor. Es decir, por ejemplo, acá no estaría protegido porque esta térmica es de 63 amperes y nuestro disyuntor es de 40 amperes, ¿no? Es decir que, bueno, si hay una sobrecarga mayor de 40 amperes, esta térmica lo va a permitir. Entonces se nos va a quedar fuera de servicio el diferencial. O bueno, en todo caso, si sigue funcionando, no va a cortar el suministro cuando haya alguna falla, ¿no? Así que bueno, tendría que ser de 40 amperes. Luego tenemos aguas abajo, las térmicas, que sí estaría protegido aguas abajo, porque acá tenemos 16 amperes más 10 amperes, 26 suman en total. Entonces, este disyuntor soporta hasta 40 amperes. Entonces, a ver si sintetizamos bien. La energía va a venir del transformador, mejor dicho. La energía del cortocircuito, ¿no? Va a venir desde el transformador. Por lo tanto, si se produce un cortocircuito en cualquier lugar de la instalación, que sea aguas abajo de esta térmica general, me va a afectar a este diferencial, porque este diferencial es de 40 amperes. Entonces, para protegerlo de cortocircuitos, arriba de él, es decir, aguas arriba, tiene que haber una térmica que sea igual o menor amperaje. El amperaje es este que decíamos, ¿no? Esto.
lo que dice 63. De 63 amperes sería. Y este disyuntor estamos viendo que es de 40 amperes. Por lo tanto, va a estar protegido aguas abajo si hay sobrecarga. Máximo hasta 26 amperes porque, claro, acá hay 10 más 16 son 26 amperes. No va a llegar de sobrecarga más de 26 amperes. Y es más, va a aguantar hasta 40 amperes el diferencial. Pero nunca va a circular más de eso de sobrecarga. Pero sí puede circular un cortocircuito que tiene un tiempo, digamos, la corriente se dispara en milisegundos. Entonces, aguas arriba tiene que ser una térmica de menos de 40 amperes. 40 o menos. Así lo protegemos si llegara a haber un cortocircuito. Porque ese cortocircuito viene desde el transformador, la energía. Entonces, me va a estar frenando esa energía. Entonces, en definitiva, bueno, acá está protegido contra sobrecargas, ¿no? Es decir, cuando empiezan a haber mucho consumo, empiezan a conectar muchas cosas, bueno, no va a permitir que supere los 26 amperes. Pero acá está mal esta térmica, está aguas arriba, digamos, porque tiene que ser de 40 amperes. La térmica que esté aguas arriba del disyuntor, siendo la única térmica que hay, tiene que ser de 40 o menos amperes. O de lo contrario tendría que poner un disyuntor diferencial de 63 amperes. Bueno, ahí sí estaría protegiendo. Bien, vamos a ver. Vamos a ver un tablero monofásico. ¿Cómo es el conexionado, ¿no? Entre las térmicas? Bueno, tenemos lo que es la llave de corte general, que sería esta. Bueno, nos va a dejar sin energía todo el tablero, ¿no? Si yo acá desarmo, es decir, bajo la palanca para abajo, ¿no? Para abajo se desconecta, para arriba se reconecta, ¿no? Entonces, acá en este caso están todas para abajo, bueno, está todo desenergizado, ¿no? ¿Qué pasa? La térmica general va a dejar sin servicio, en caso de alguna falla, a todas las, perdón, en caso de cortocircuito o sobrecarga, va a dejar sin servicio a estos tres componentes, ¿no? Y el disyuntor puede dejar sin servicio a estas dos térmicas, ¿no? A ver, siguen acá los cables, bueno, ¿cómo va, no? Siguen los cables, bueno, así debe ser la conexión. Y ahora tenemos dos posibilidades. Hay una posibilidad donde nosotros podemos vivir en línea municipal, entonces, bueno, tenemos el tablero, el único, digamos, el tablero atrás del medidor. Entonces, ahí podemos poner estos instrumentos de protección, ¿no? Pero a veces puede suceder que está retirado, es decir, que la térmica general está en el pilar. Entonces, el tablero lo podemos armar acá, es decir, después de la térmica general puede venir el disyuntor como, digamos, una llave de corte general de ese tablero, pero ya ese tablero se va a llamar tablero seccional, ¿no? Bien, y acá otro punto. Bueno, así estaría correcto, ¿no? Lo que les decía recién. Esta llave tiene que ser de 32 amperes, ¿no? Bueno, digo llave, pero es llave termomagnética o interruptor termomagnético, porque hay algunos interruptores muy viejos que no tienen, no son automáticos, es decir, no tienen, no nos protegen, ¿no? Porque no tienen un dispositivo térmico ni magnético, ¿no? En el caso de llaves muy viejas que no protegen. O hay casos donde hay llaves térmicas pero no protegen todos los polos, ¿no? A veces el neutro es un neutro pasante, entonces no lo está protegiendo. Cosa que no se puede hacer en cualquier situación, ¿no? Puede usarse como si fuese un interruptor de corte general de un tablero seccional, pero no de un principal, ¿no? Bueno, entonces supongamos que, bien, si yo tengo un pilar medidor con su pipeta de doble aislación, todo legal, todo correcto, entonces la conexión viene así. Acomete desde la línea
de distribución de la prestadora de servicio directamente al medidor, en el cual el medidor está acá atrás, ¿no? Y acá al frente tenemos ya nuestro gabinete del tablero principal, que puede haber, el disyuntor puede estar ahí mismo o puede estar acá. En el caso de que el disyuntor esté acá, en el medidor, tendríamos que poner acá otra llave más de corte general, otra térmica también que haga un corte general de este tablero. ¿Por qué? Porque, bueno, reglamentariamente todo tablero tiene que tener una llave de corte de ese tablero, ¿no? Que corte a todas las térmicas de ese tablero, menos a sí misma, ¿no? Es decir, esa térmica, bueno, esa térmica va a estar alimentada de otra térmica, de otro tablero. Bien, entonces, ¿cómo es la cosa? Tenemos la térmica general, que está en el medidor está acá atrás, acá en este frente tenemos la térmica. Esto tiene que ir subterráneo, donde también hay una reglamentación, tiene que ir a 70 centímetros enterrado ese cable, con una protección mecánica de ladrillos, más arena, bueno, etcétera. Eso también es para otra charla. Esta es de 32 amperes, ¿no? Entonces, bien, ese amperaje que va a circular, digamos, nunca va a ser superado si es que no hay un cortocircuito, ¿no? Es decir, porque por una sobrecarga no va a actuar esta térmica, porque acá tenemos una llave de 16 más 10, van a estar circulando 26 amperes. Y este disyuntor va a estar pasando la corriente nada más, pero él no va a actuar. Va a actuar si una persona hace digamos, una descarga a tierra, ¿no? Por algún contacto con la tensión, ¿no? Entonces, bien, y acá este disyuntor está haciendo de llave de corte general de este tablero, ¿no? Y acá siguen cómo va el alambrado, digamos, de los cables, cómo va, ¿no? Si yo corto acá, bueno, dejo sin tensión estas dos térmicas. Ahora, si yo corto esta térmica sola, esta térmica es independiente, y si yo corto la térmica de 16, la térmica de 10 también va a seguir estando bien. Y otra cosa, hablando un poco de circuitos, bien, cada térmica de estas constituye un circuito, ¿no? Tenemos el circuito de toma corrientes de uso general, por eso están estas siglas, tomas de uso general, y el de iluminación de uso general, por eso estas siglas. Bien, se puede usar hasta, creo que era hasta 25 amperes, si no recuerdo mal, en tomas de uso general, de uso especial más, y en iluminación de uso general creo que máximo hasta 16 amperes era permitido. Bueno, eso también está en el reglamento, ¿no? Pero, bien, a lo que voy. Tomas uso general, acá vamos a alimentar a todos los tomacorrientes donde vamos a enchufar los distintos artefactos de la vivienda. Donde no se puede, digamos, cargar luz, digamos, con alimentación permanente, ¿no? Es decir, sino que podemos enchufar en un tomacorriente una luz, obviamente, pero no como formando parte del circuito, ¿no? No vamos a poner un punto de luz. Ahora, en la iluminación de uso general sí podemos cargar tomacorrientes, ¿no? Pero en ese caso de poner tomacorrientes, los cables sí o sí tienen que ser de 2,5, ¿no? Exceptuando los retornos de las lámparas, ¿no? En cada retorno, es decir, el cable que va hasta la tecla de luz y vuelve hasta la lámpara, que están en el techo, va a ser de 1,5. Pero después, desde la térmica tienen que salir cables de 2,5, siempre, ¿no? Hasta el tomacorriente que vayamos a poner ahí. Y también hay una salvedad que no pueden ser más de 15 bocas por circuito, ya sea combinada, ¿no? Por ejemplo, puedo poner 10 tomas de uso general y, 10 luces y 5 tomas en este circuito, por ejemplo, ¿no? O pueden ser 15 luces como máximo. Y en el circuito de tomacorrientes lo mismo, hasta 15 bocas de tomacorriente. Y todo esto obviamente va dentro de un gabinete, ¿no? Es el gabinete o la envolvente
plástica sería en este caso, o puede ser una envolvente metálica. Y bueno, así nos quedaría un tablero, ¿no? Un ejemplo. Siempre debe ir con tapa. Bueno, en este caso es una tapa transparente, así que está bien. También, bueno, hay varias restricciones y reglamentaciones sobre dónde puede ir un tablero, la altura donde debe ir, qué espacio se debe dejar también en el tablero, según un dimensionamiento térmico, porque acá se genera un calor donde tenemos que tener un grado de disipación de ese calor que van a ir generando los cables, las térmicas, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos algunos tipos más de envolventes que pueden ser desde 4 polos, 6 polos, 8 polos, etcétera, etcétera. También, bueno, tenemos distintos tipos de cajas o envolventes de medidores. Así que bueno. También tenemos que mencionar que muchos se confunden con el sentido de la alimentación, porque yo lo puedo alimentar por arriba, por los bornes superiores o por los bornes inferiores, y da exactamente lo mismo. Acá lo estoy alimentando por abajo al diferencial, y da lo mismo que si lo alimento por arriba. Lo que sí tiene que darse es que él alimente aguas abajo a otras térmicas, ¿no? Acá también, esto también está bien. Lo que hay que hacer es, en este caso hay que poner que la alimentación es por los bornes inferiores, porque yo no sé a veces si viene por arriba, si viene por abajo, ¿no? Hay situaciones donde se puede confundir la alimentación. Por ejemplo, estoy trabajando en un tablero y está la maraña de cables y uno no se da cuenta de dónde viene la alimentación. Uno siempre por convención supone que viene desde arriba, pero en realidad si viene otro técnico y no sabe lo que hicimos, que estamos alimentando por abajo, acá por ejemplo, es peligroso porque va a confiar que él desarma, baja la maneta y por abajo va a pensar que tal vez no hay corriente y en realidad sí. Entonces, bueno, en definitiva, esto y esto es lo mismo, ¿no? Después, bueno, si quieren repásenlo y se van a dar cuenta que, o sea, los dispositivos funcionan de la misma manera, tanto alimentados por arriba o por abajo, ¿no? Y acá tenemos esta situación que no se puede hacer porque acá estaría el diferencial sin protección de abajo. Como decíamos, la sobrecarga viene desde donde le estamos dando carga, ¿no? Aguas abajo va a venir toda la corriente y en el caso de que sea más de 40 amperes no va a soportar este diferencial. Por eso siempre tiene que estar protegido tanto de arriba, aguas arriba y aguas abajo. En este caso, bueno, sí, tendría que hacer esto si quiero, digamos, usar el diferencial. Pero ¿qué pasa? Acá estas dos térmicas ya no tendrían protección, digamos, estos circuitos estarían sin el diferencial, ¿no? ¿Ven? Siguen el recorrido, la corriente viene por acá, por acá, por acá pasa. Esta térmica sí, digamos, este circuito aguas abajo va a estar protegido con el diferencial. Pero estos dos no, porque cuando haya alguna corriente de falla por alguna de estas dos térmicas, no va a actuar el diferencial, porque el diferencial está conectado con esta térmica aguas abajo. Pero acá no hay nada. O sea, el diferencial si actúa no va a cortar estas térmicas. Yo si bajo acá la palanca esta, acá va a seguir con alimentación este circuito. Y la persona, si está tocando ahí el cable pelado, se va a quedar, le va a dar una descarga o bueno, puede ser que no pase a mayores, ¿no? Pero no va a actuar, no va a cortar el servicio de estas térmicas, porque acá esto es un puente, ¿no? Tiene que ser así, como decía, ¿no? Acá está, digamos, protegiendo estos dos circuitos. Bien, esto fue todo por este video, así que espero que les sirva. Y bueno, ahora acá en la descripción les voy a dejar la tienda de David Palavecino para los que quieran capacitarse bien. Y bueno, muchas gracias por estarles. Les pido si le pueden dar un me gusta, se pueden suscribir. Y bueno, voy a estar subiendo videos. No prometo cada cuánto, sino que bueno, cuando pueda voy a ir subiendo videos. Muchas gracias.